Seguramente todos hayáis oído hablar del impacto que tuvo el siglo XIX en China, el conocido como siglo de la humillación, en el que varias potencias occidentales confrontaron con el gigante asiático y le obligaron a acatar sus demandas. Este siglo, que perdura en el imaginario colectivo chino, es el responsable de la caída de un imperio milenario, así como de otras etapas posteriores. Lo que desde luego genera unas preguntas, aunque en este vídeo nos vamos a centrar en una de ellas. ¿Por qué el imperio chino no pudo con el empuje, con el avance de las potencias occidentales? ¿Por qué finalmente se tuvo que plegar a los deseos de estas potencias europeas? Pues bien, si te interesa este tema te invito a quedarte el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la Sala Política, de Political Room. Para responder a esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es analizar el aspecto cultural y político, ya que necesitamos entender la visión que tenían las élites chinas de aquella época de sí mismas. En este sentido, recordaros que el Imperio Chino tiene alrededor de 2000 años de historia, una historia que está asociada a diferentes dinastías, de las cuales seguramente las que más conozcáis son las dinastías Ming y Qing, que precisamente fueron las dos últimas. Ahora bien, ¿cómo lo hizo el Imperio Chino para ser tan próspero y duradero? Pues, al contrario que en la experiencia europea, esto no se consiguió mediante la conquista, sino que muchas veces se hizo mediante la persuasión. Ya en la época Han, un ministro nos comentaba la táctica de los 5 anzuelos para someter a las tribus nómadas de la frontera noroccidental de China. Darles vestimentas elaboradas y carruajes para corromper sus ojos. Darles comida buena para corromper sus bocas. Darles música y mujeres para corromper sus oídos. Proveerlos edificios altos, graneros y esclavos para corromper sus estómagos. Y en cuanto a aquellos que vengan a rendirse, el emperador les mostrará su favor honrándolos con una fiesta de recepción imperial en la cual el emperador en persona les servirá vino y comida para corromper sus mentes. Estos son los llamados 5 anzuelos. Asimismo, otro aspecto fundamental del Imperio Chino es que nunca consideró al resto de reinos y sus monarcas como partes iguales de un mismo tablero. Bajo la percepción china, el emperador casi era una figura cósmica, entre lo humano y lo divino, que literalmente poseía todo lo que estaba bajo el cielo, dentro de lo cual la China era la parte central, o como ellos la llamaban, reino celestial o reino del medio, que era la encargada de iluminar al resto de la humanidad. En este sentido, ese resto de monarcas, ese resto de reinos, no eran sino vasallos que debían mostrar deferencia respecto a la superioridad china, una superioridad que podían tratar de imitar, pero en ningún caso superar o siquiera igualar. De esta manera, los asuntos de política exterior del Imperio Chino se llevaban a cabo mediante el Ministerio de Rituales, que era el encargado de ejecutar esos protocolos rigurosos en los que los vasallos mostraban deferencia y respeto hacia el emperador, y también a través de la Oficina para Asuntos de Frontera. En este sentido, el primer Ministerio de Política Exterior propiamente dicho llegó a raíz de la influencia occidental. Y para que os hagáis una idea de la percepción de los chinos de aquella época, lo llamaron Oficina para gestionar los asuntos de todas las naciones. Asimismo, el saludo que se debía hacer el emperador por regla, el Cao-Tao, consistía en arrodillarse apoyando la frente contra el suelo. Es decir, como podemos ver, los chinos tenían un gran concepto de sí mismos y un concepto que no era alcanzable para el resto de naciones. De esta manera, el Imperio Chino nunca buscó conquistar o convertir, sino simplemente que el resto de naciones, reinos o estados les mostraran deferencia, les mostraran respeto, porque China era el centro de la humanidad. Por contra, esta visión de las cosas, que seguramente muchos encontraréis desde un punto de vista actual, pretenciosa y egocéntrica, el sistema europeo se había basado en el equilibrio de poder y en el reconocimiento mutuo, ya que desde el Imperio Romano ninguna nación había sido capaz de someter al resto bajo un solo mando. Es más, aquellos que lo habían intentado, como por ejemplo Carlos I de España, V de Alemania o Napoleón, habían provocado justamente lo contrario, es decir, que el resto de naciones europeas se unieran para evitar que pudieran alcanzar ese objetivo. Como ya os habréis imaginado, el choque cultural y político entre China y las potencias europeas estaba servido. De esta manera, cuando en 1793 George Macartney, embajador mandado por el rey Jorge III de Inglaterra, emprendió una misión diplomática con el objetivo de establecer relaciones comerciales con la China imperial, la cosa no pudo ir peor. Para empezar, al embajador se le presentó como el embajador inglés que trae tributo al emperador de China,
cuando el propio McCartney insistió desde el principio que lo que traía eran presentes y regalos, no un tributo. Asimismo, como os podréis imaginar, se negó rotundamente a seguir parte del protocolo chino, especialmente el Kowtow, que encontraba humillante. Fruto de este choque cultural, la misión se tornó desastrosa. De hecho, al final se contestó mediante una serie de edictos del emperador Qianlong, que básicamente despachó al embajador inglés. Os voy a leer un extracto de dos de ellos. El primero reza así: en el ancho mundo solo tengo una ambición en vista, es decir, mantener un gobierno perfecto y cumplir con los deberes del Estado. Los objetos raros y costosos no me interesan. Si he ordenado que las ofrendas y los tributos enviados por vos, oh rey, sean aceptados, ha sido solamente por consideración al espíritu que os movió a enviarlos desde tan lejos. Como vuestro embajador puede ver por sí mismo, poseemos todas las cosas. Asimismo, el segundo edicto decía lo siguiente: nuestro celeste imperio lo posee todo en prolífica abundancia y no le falta ningún producto dentro de sus fronteras. Por lo tanto, no hay necesidad de importar manufacturas de bárbaros extranjeros a cambio de nuestra propia producción. Como podemos ver, tanto China como las potencias europeas tenían una forma de hacer y ver la política totalmente diferente. Con todo, también tenían algo en común, y es que se consideraban a sí mismos el culmen de la civilización. Ahora bien, mientras China consideraba que ya era el centro del mundo y que no necesitaba expandirse, Europa consagró su progreso al libre comercio y la ciencia como motores para engrandecer sus imperios. En este sentido, ya podemos visualizar la primera clave de la caída del imperio milenario chino, y no es otro que su mentalidad, ya que por primera vez se iban a encontrar con un vasallo, con un bárbaro extranjero al que no podían ni persuadir ni intimidar, ya que no creía en los designios cósmicos, sino en el avance tecnológico y científico. Pues bien, dicho esto, pasemos ahora a analizar el aspecto comercial y económico. Pero eso sí, antes me gustaría hacer un paréntesis, y es que quiero destacar que la mentalidad que tenía la China imperial y la visión que tenían de sí mismos no era una casualidad, y es que el imperio chino fue durante largo tiempo bastante más potente objetivamente que los otros imperios con los que convivió. Es más, si por algo sobrevivieron esos imperios es porque China siempre mostró un absoluto desinterés por expandir más sus fronteras, ya que como otras potencias a lo largo de la humanidad disponía de todos los recursos necesarios, así como de una gran cantidad de la población en su propio territorio. Esto mismo lo podemos ver en una potencia contemporánea muy conocida, que no es otra que Estados Unidos, que al principio, durante sus primeras décadas, practicó la doctrina Monroe, que no era más que una doctrina de aislamiento. Y un aislamiento que, por supuesto, tanto China como Estados Unidos se pudieron permitir porque ya tenían todo lo que necesitaban en su propio territorio. Por contra, otras potencias, como las potencias europeas, se obligaron a reinventarse y buscar esos materiales y a cubrir esas necesidades en otras partes del globo. Dicho esto, ahora sí procedamos a examinar la parte económica y comercial de las relaciones entre China y esas potencias occidentales. Pues bien, como todos sabréis, la relación comercial entre las potencias europeas, occidentales y el imperio chino se hizo durante largo tiempo a través de la famosa Ruta de la Seda. Con todo, esto cambió a partir del siglo XVI, cuando los marinos portugueses trazaron las primeras rutas marítimas hacia el continente chino. Esto permitió, en primer lugar, la fundación de una serie de puertos fundamentales, como el puerto de Macao y por parte de los españoles el puerto de Manila, que aumentaron la interacción entre los diferentes imperios. Básicamente, portugueses y españoles lo que hacíamos era exportar plata, fundamental y principal moneda de cambio en el sistema monetario del imperio chino, y a cambio teníamos productos manufacturados de gran valor, como puede ser el caso de la seda y la porcelana. Esta relación y este gran negocio, por supuesto, acabó trayendo a otras potencias europeas, que llegarán en el siglo XVII, concretamente los holandeses y los británicos. Este siglo, el siglo XVII, va a consagrar las relaciones económicas y comerciales entre las potencias europeas occidentales y el imperio chino, provocando a favor del segundo un crecimiento demográfico exponencial y también económico. Con todo, también supone que China sale de su aislamiento y se ve obligada a tratar con potencias extranjeras de manera habitual, potencias a las que considera barbáricas y por lo que de alguna manera desconfía de ellas, lo que, fruto de ese recelo, genera que el comercio con las potencias europeas se circunscriba a una serie de puertos y clanes familiares.
Estas medidas proteccionistas fueron yendo a más y a partir de 1757 el emperador Qianlong estableció que todo el comercio con los europeos se realizaría a través del puerto de Cantón. Cabe destacar que los siglos XVII y XVIII fueron especialmente lucrativos para China, que siempre tuvo una balanza comercial positiva. Al fin y al cabo, los europeos solo exportábamos plata a China y por contra importábamos muchos productos manufacturados de gran valor en Europa y en el resto de nuestros imperios. Con todo, también hay una segunda lectura, y es que por primera vez China se tuvo que abrir al mundo y sobre todo era dependiente de un material extranjero, concretamente la plata, de la que no podía proveerse solamente en su propio territorio. Es aquí cuando van a empezar los problemas, y es que llegamos al siglo XIX. La segunda mitad del siglo XVIII y el principio del siglo XIX se caracterizó por ser para Europa una etapa muy convulsa. La Revolución Francesa, la llegada de la Ilustración, las guerras napoleónicas y la caída de sendos imperios como el Imperio Español, el Imperio Francés y el Imperio Inglés en las Américas provocaron un gran revuelo. La plata ya no fluía como antes, se quedaba en América o incluso se trasladaba a Europa, que estaba experimentando, a pesar de las revoluciones y el caos, un crecimiento sin precedentes. Sin embargo, el balance comercial con China seguía siendo el mismo. Al final, el imperio chino solo tenía interés en la plata y a cambio nos daba productos manufacturados muy caros. Esto generaba un problema muy grande para las potencias europeas y especialmente para el imperio británico, que a través de su compañía de las Indias Orientales se había extendido por todo el mundo. Para compensar la balanza, los británicos finalmente consiguieron encontrar algo que los chinos sí querían, y estamos hablando obviamente del opio. Su venta empezó a generalizarse desde las élites, que lo habían consumido tradicionalmente, al pueblo llano. Esto generó unos problemas sociales que obligaron al emperador chino a tomar medidas duras, prohibiendo su venta. Sin embargo, hoy, como algunos ya sabréis, el opio realmente llevaba bastante tiempo prohibido, concretamente desde el año 1729, igual que el tabaco, que lo hacía desde el año 1640. Así que al final al emperador no le quedó otra que atacar directamente a la fuente, a los productores de ese opio, que no eran otros que los británicos a través de la Compañía de las Indias Orientales. El opio viajaba desde Indonesia a India y llegaba hasta el puerto de Cantón. Al final, lo que hizo básicamente el emperador fue ordenar a uno de sus subordinados de mayor confianza poner fin a ese tráfico, lo cual de hecho consiguió con éxito. Pero la Compañía de las Indias Orientales, al ver que no recibía ningún tipo de compensación por las pérdidas que le generaba la confiscación de todo ese opio y los beneficios asociados a él, decidió tomar una decisión que nunca se hubiera planteado en otro momento de la historia, y es enfrentar directamente al Imperio Chino. Ese bárbaro, ese vasallo que durante mucho tiempo había tenido que acatar las leyes proteccionistas del imperio porque no le había quedado otra, por primera vez en mucho tiempo se veía con la fuerza suficiente como para imponer sus demandas. Y es que el imperio chino había cometido un error garrafal. A pesar de que durante los últimos siglos había acumulado una riqueza enorme que podría haber destinado a mejorar sus fuerzas armadas, innovar en el campo de las tecnologías o en general revolucionar todo su modelo socioeconómico, se había aislado. Y lo que era peor, había dejado que las potencias europeas se distribuyeran por todo el globo implementando su sistema político, su lengua y un control férreo sobre las rutas marítimas y comerciales, incluyendo de hecho las que llevaban a la propia China continental. En este sentido, ese bárbaro occidental que durante mucho tiempo intercambiaba plata por jarrones, resultaba que ahora podía producir esos mismos jarrones en Europa, como también lo podía hacer con la seda. Si necesitaba té o algodón, lo podía producir en la India o en Egipto, parte de sus imperios coloniales. Eran ahora los europeos los que con magníficas máquinas, entre ellas fruto de la pólvora, inventada por los propios chinos, se presentaban en la China continental e imponían por la fuerza sus demandas. En este sentido, el reino celestial, el dueño de todo lo que está bajo el cielo, finalmente se veía contra las cuerdas. El final de una era, el final de uno de los imperios más grandiosos de la historia, tocaba a su fin. Y llegamos al final del vídeo. Ciertamente se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero recordad que esto es un vídeo de YouTube y da para lo que da. Si de verdad os apasiona este tema, os recomiendo que leáis más acerca de él, porque ciertamente el Imperio Chino es probablemente uno de los imperios más interesantes de toda la humanidad. Dicho esto, es vuestro turno. ¿Pensáis que el Imperio Chino debería haber aplicado algún coercitivo mucho antes a las potencias europeas? ¿Encontráis alguna conexión entre lo que le pasó al Imperio Chino y lo que están sufriendo en la actualidad las potencias occidentales? Os leemos en comentarios.
Asimismo, os invito por supuesto a darle like y a suscribiros al canal, además de recordaros que todo esto está englobado dentro de un medio de comunicación, de Political Run, en el que podéis acceder a contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año, es decir, 0,83 céntimos al mes, que por supuesto es un precio muy barato. Dicho esto, nada más, nos vemos en el próximo vídeo.